ustedes están aquí hoy, pero el 2026 va a ser un año de una expansión gigante en sus vidas. El 2026 se van a abrir las compuertas de los cielos y la gloria que está detenida se va a soltar sobre tu casa. No me interesa si alguien dice que estoy hablando de prosperidad, pero mi rey te va a dejar con la boca abierta, te va a poner plata en la mano, te va a poner carros, te va a poner casa, te va a enseñar a caminar donde caminan los reyes de la tierra. Génesis 3:15 dice Dios, en medio de una hecatombe que está ocurriendo en un huerto, que no es lo mismo el huerto que el jardín del Edén, pero de repente no tenga el tiempo para explicar eso. Aquí hay una hecatombe, aquí hay una crisis, aquí hay un hombre que fue puesto por Dios en un lugar, y ese hombre que está acostumbrado a oír la voz de Dios, no sé si usted puede entender el lenguaje de lo que voy a usar, pero oro a Dios porque creo que sí tiene la capacidad de entenderlo. ¿Cómo Adán podía comunicarse con los animales? ¿Cómo les podía poner nombre y ellos podían entender? No es como cuando uno tiene un perro que le repite tantas veces, no sé, Pluto, que el tipo ya entendió. No, o sea, ¿cómo pudo Adán? Tuvo que haber habido una inteligencia superior. Tuvo que haber habido una capacidad mayor todavía. Tuvo que haber sido algo parecido, como si fuera un lenguaje telepático que se entendían entre ellos. No hay registros en la Biblia que diga que Dios tuvo una teofanía en el huerto del Edén. Que es una teofanía, es cuando Dios toma forma humana. No, la Escritura enseña que Dios llegaba al huerto y hablaba con Adán. ¿Cómo podía Adán entender a Dios y hablar con Dios cara a cara si Dios es espíritu? Y la Escritura no enseña que Dios tuviera una teofanía, repito. Quiere decir que Adán tenía la capacidad de ver el mundo espiritual. Adán podía entender. Adán sentía la presencia del Eterno, cómo envolvía el huerto aún más. El que está hoy tiene oídos para oír, que oiga. Y algo pasa en Génesis 3, porque allá por el verso 9 dice que Dios pregunta y dice: Adán, ¿dónde estás tú? Y por primera vez surge de la boca de este hombre decirle a Dios: oí tu voz en el huerto y sentí miedo. Parece que él no tenía ese sentimiento en su alma. Parece que no conocía esa emoción. Sentí miedo. ¿Pero miedo a qué? No le puedes tener miedo a alguien con quien tenías comunión. ¿Qué semilla fue plantada dentro de él para que él tuviera un sentimiento extraño que nunca había tenido? Segundo, se escondió. ¿Qué semilla había sido plantada en su alma que el que antes salía a regocijarse con el Eterno ahora se oculta? Y por muchos años a mí me predicaron los evangélicos que Adán estaba desnudo en el huerto. Esa es una de las mentiras más grandes. Adán jamás estuvo desnudo, porque yo le pruebo a usted con la Biblia las veces que usted quiera que la presencia de Dios, cuando envuelve a un hombre o una mujer, es como si Dios creara vestidos alrededor de ese hombre, y el que camina bajo la presencia de Dios jamás estará desnudo. Cuando él se detiene y él dice: es que oí tu voz en el huerto y sentí miedo, porque estaba desnudo. Algo se había caído, algo se había perdido y algo se había quitado. Escuche esto. Y en medio de esto, Dios habla y Dios se detiene por un instante. Y entonces, en medio de todo lo que el Padre está hablando, pronuncia una palabra que creo que es demasiado poco lo que se ha hablado de ella. Porque Dios dice, y mirando a esta mujer, que no se llamaba Eva, porque Eva le puso a Adán, ella se llamaba Adán. Y dice que Adán le pone Eva, que significa vida, significa avivar. Y dice que en ese nombre profético, que no es como la Reina Valera dice, que
que Adán estaba emocionado y profetizó y que esta es carne de mi carne, hueso de mi hueso. Esas son parte de las bobadas que se predican en las iglesias. La Biblia enseña que lo que Adán dijo fue, y usted puede ir a versiones más antiguas y lo encuentra allí. Y no me mire con esa cara así como de evangélico arrepentido, como que ¿qué está diciendo? Versiones antiguas dicen que Adán dijo: esta es la que yo había conocido en la eternidad, la que fue creada según un diseño para cumplir una misión. Quiere decir que Adán no la estaba viendo por primera vez, Adán la estaba reconociendo por segunda vez. Parece que ya se habían conocido en la eternidad y Eva había sido construida dentro de Adán. Y Adán no era hermafrodita, Adán era andrógeno. Adán era andrógeno porque él estaba en la capacidad de Adán, pero estaban construyendo a Eva dentro de él. Por eso cuando Dios lo hace caer en sueño profundo, lo que la versión antigua enseña es que Dios lo parte y saca a Eva de dentro de él. Eva no fue hecha del polvo de la tierra. Eva fue creada como una creación superior. Agárrese porque puede ser que le dé una diarrea mental esta noche. Oro a Dios para que Dios lo ayude, hermano. A su nombre sea la gloria. Y cuando este ser superior sale, y este ser tiene cosas que no tiene el otro, este ser tiene la capacidad de entender cosas que el otro no entiende. Este ser tiene la capacidad de tomar las semillas que están dentro de un hombre y poder reproducir las semillas. Este ser tiene la capacidad de hacer cosas que nadie podía hacer. Por eso cuando él la ve, él siente que el nombre de Adán se queda corto. Entonces le pone Eva y le pone a ella vida. Tú tienes la capacidad de traer vida donde hay muerte. Tienes la capacidad de avivar aún las situaciones más críticas de la vida. Y entonces aquí empieza una situación, porque Dios le dice a ella: y pondré enemistad entre ti, le está hablando a la serpiente, y la mujer, y entre tu simiente y la simiente suya. Esta te herirá en la cabeza y tú le herirás en el calcañar. Vamos despacio para poder caminar lejos en esto. A su nombre sea la gloria. Vuelva a ver al que está a la par suya y dígale: mi amadito, que Dios te ayude. A su nombre sea la gloria. Cuando uno estudia el tema de las culturas ancestrales, hay un poeta griego llamado Hesiodo, y Hesiodo descubrió perfectamente el mundo, y en un poema que él escribe, él habla del mundo antes de la caída. Él habla del mundo de los leviatanes. Habla el mundo donde los seres que gobernaban en las estrellas. Habla de un ser superior que gobernaba en el sol llamado Baal. Habla de una mujer con figura de mujer, de una deidad femenina que gobernaba en la luna. Que de ahí viene la adoración a la reina de los cielos. De ahí viene todo este linaje de mujeres, de seres como Hermafrodita, como Venus. De ahí viene todo lo que nosotros conocemos como esas, la cosita esa que sale en los lentes, la medusa. De ahí aparece la adoración a las vírgenes. De ahí viene todo lo que hoy conocemos como un ser maligno llamado Jezabel. Pero no solo es Jezabel, tiene que ver con otras deidades como Atalia, que era la hija de ella con Acab, y todo un movimiento femenino que parece que tiene una realidad en esta palabra. El que tiene oídos para oír, que oiga. A su nombre sea la gloria. Yo me he preguntado por mucho tiempo cómo los demonios tienen acceso a los sueños nuestros. Cómo los ángeles pueden meterse dentro de los sueños de una persona y hablarte por sueños. ¿Cuál es el misterio que hay allí? Que usted puede estar dormido, y los judíos dicen que cuando uno duerme, literalmente uno entra en un estado de muerte. Ellos lo enseñan así, literal. Y entonces los judíos dicen que hay un peligro cuando un hombre duerme, una mujer duerme. Por eso es que
personas en la Biblia que escriben salmos y dicen: mientras yo dormía, mi espíritu velaba. Porque hay una guerra en esto. Y puede ser que uno se acueste muy bendecido y se levante endemoniado, hermano, o se levante influenciado por el diablo. Y usted puede salir de un culto glorioso y en la mañana se levanta con una pesadez. Y es que hay seres espirituales que trabajan mientras tú duermes. Hay seres que entran a las recámaras. Hemos ministrado decenas de personas que los demonios los paralizan, no pueden mover ni un dedo. Gente que inclusive espíritus abusan de ellos física y sexualmente. Y uno dice: pero ¿cómo? Si hay gente que habla en lenguas. Y entonces yo me voy a la epístola a los Efesios, y el apóstol Pablo se detiene y el apóstol dice allá por el verso 17, capítulo 1, y el apóstol dice: para que el Padre de nuestro Señor Jesucristo, para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, os dé espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él. Y dice: alumbrando los ojos de vuestro entendimiento. Estoy parafraseando, para poder entender. Es más, como es que yo me lo sé parafraseado por el estudio, pero se lo puedo leer mejor, para que no me miren con esa cara de evangélicos. Y mire qué cosa dice: para que el Dios de nuestro Señor Jesucristo, el Padre de gloria, de espíritu de sabiduría y de revelación en el conocimiento de Él, alumbrando los ojos de vuestro entendimiento, para que sepáis cuál es la esperanza que los ha llamado y cuál es la riqueza de la gloria de su herencia en los santos. Óigame bien, hay una herencia que no se puede ver, que no se puede descubrir, que no se puede entender, a menos que Dios nos abra los ojos del entendimiento. A menos que Dios corra el velo, toda la vida vamos a caminar en un problema serio de insensatez. El que tiene oídos para oír, que oiga. El que tiene oídos para oír, que oiga. No los oigo. El que tiene oídos para oír, que oiga. Y entonces yo me detengo por un instante y voy a la palabra, porque me gustaría explicar un poco más y quebrar algunos paradigmas que han estado amarrando esto. Y es como un rompecabezas que hay que armar y hay que orar a Dios, porque hay demasiada mentira disfrazada de verdad. Hay demasiada herejía metida dentro del conocimiento de la palabra. Usted se pregunta: ¿quién le reveló a los mexicanos que podía haber una serpiente emplumada? ¿Quién le reveló a los aztecas eso? ¿Quién le reveló a los sumerios? ¿Quién le reveló a los incas? ¿Quién le reveló a la gente en el Perú levantar una ciudad como lo es el Machu Picchu, donde hay cosas metidas entre las piedras, que ellos adoran seres, que se postran ante el sol, que se le aquieta la ira a un Dios si se sacrifica a una muchacha que sea virgen y se tira el cráter de un volcán? ¿Quién enseñó eso? ¿Quién reveló eso? ¿Cómo lo pudieron entender ellos? ¿Cómo descubren inclusive civilizaciones conocidas como los Atlantis, que estaban debajo del agua? La Biblia habla de civilizaciones que vivían debajo del agua. La Biblia habla de eso. O sea, no hay nada nuevo en esto. La escritura dice que Dios envió, dice, ayuda desde las estrellas, y Dios habla que tiene hijos en las estrellas. Escuche, porque voy a desmenuzar una cosa aquí terrible. Hay datos arqueológicos que hablan de todo esto. Hablan de serpientes emplumadas. Hay datos arqueológicos. Por ejemplo, en la región de Mesopotamia existió una cultura llamada el Obey, que data de 4000 años antes de Jesús. Y esta cultura adoraba a un lagarto, y ese lagarto tenía un bebé en sus brazos. Y curiosamente es el área donde está Irak hoy. Y en esa cultura, que es mucho antes de la Sumeria y de Egipto, se decía que de ese lagarto que nacía un bebé, ese bebé era su libertador.
y lo conocían como el Rey de Reyes. Escuche porque estoy hablando. En Centroamérica tenemos un dios llamado el Quetzalcóatl. Los indios Hopi tenían un dios llamado el dios serpiente emplumada. Y aquí me voy a detener un momento, porque en las culturas nativas norteamericanas llamadas Baolinconga se adoraba a un ser, y ese ser dice que pedía una adoración distinta, porque dice que el Dios que se adoraba en Norteamérica no había nacido en Norteamérica, sino que era un ancestro de los egipcios. Y se hablaba del Kenet, de un Dios con cabeza de lagarto. Y hay jeroglíficos hasta el día de hoy donde usted se detiene y usted dice, pero ¿qué fue? ¿Qué tiene que ver con esto? Hay una ciudad en el Canadá que se llama Calgary, y esa ciudad es conocida como el cementerio de los grandes monstruos marinos. Pero usted le pregunta a los predicadores, y los predicadores dicen que la historia de los dinosaurios que es falsa. Los dinosaurios existieron. Claro que existieron. Claro que existieron. Uno se detiene cuando uno escucha a Darwin, y Darwin habla de la era arcaica, la cenozoica, la paleozoica, del hombre en el neolítico, en el paleolítico, habla de los Homo sapiens, habla del Homo sapiens sapiens, habla de todo este montón de estructura, y uno dice, ¿en qué momento a Darwin se le perdió el eslabón? Porque Darwin habla de un eslabón perdido. Ese eslabón perdido es las creaciones de Dios, que Él no lo puede explicar, porque el hombre no evoluciona, el hombre involuciona. El hombre no es primeramente un primate que evolucionó con los miles de años y después llegó a ser un ser como nosotros. No. Según la Biblia, el hombre se renueva desde adentro hacia afuera por un proceso bíblico que se llama involución. Y la involución es que a nivel de que yo me meto en el río de Dios, es como si aunque afuera estoy viejito, por dentro yo salto como becerro de la manada. El que tiene oídos para oír, que oiga en el nombre de Jesús. Miren la historia moderna. Uno de los juegos más vendidos hasta el día de hoy, un videojuego de los más mundialmente, es un videojuego que es el video de Mario Bros. Y hay un juego en Mario Bros donde se dice, mire qué interesante es esto. Y se juega. Y la marca Nintendo agarró y es como si hubiera tomado el Génesis. Porque en el Super Mario Sunshine, donde Copa, que es Bowser, tiene un hijo con la princesa Peach, que es melocotón, llamado Copa Junior. En una de las escenas del videojuego, la princesa Peach, que es melocotón, le dice a Copa Junior, yo soy tu madre y soy tu redentora, pero tú serás quien vas a redimir la humanidad. ¿Y usted cree que estos impíos están jugando? ¿Usted cree que estos impíos tienen juegos con este tipo de cosas y no entienden la palabra y no entienden lo que están hablando? ¿Qué fue lo que le reveló la serpiente a Eva? ¿Cuáles fueron las profundidades que esta serpiente entró? ¿Cuáles fueron los misterios? Proverbio 25:2 dice, es la gloria de Dios ocultar una cosa, pero el honor de los reyes es investigar un asunto. ¿Será que desmenuzo eso? ¿Cómo que es la gloria de Dios ocultar cosas, pero es el honor de los reyes investigar? Porque a mí me dijeron hace mucho tiempo que Jesús es la puerta. Amén, ya lo entendí. El problema es que ya crecí, entonces ya abrí la puerta y quiero saber qué hay al otro lado de la puerta. Porque no me puedo quedar en el conocimiento básico. Ya me cansé que la gente evangélica le echa la culpa al diablo de todo. Por eso es que este monte, perdone si alguien se ofende, pero este monte es ofensivo. Este monte es ofensivo porque este monte cualquiera dice, sí, ahí lavan plata. ¿Qué vamos a lavar plata aquí? Si aquí lo que hacemos es lavar la gente con la sangre de Jesús, hermano. Pero este es un monte ofensivo, donde el que tiene mentalidad de pollo aquí se siente ofendido.
Porque yo tengo un vecino que son los Durban Esquivel, y a ellos no les ofende este monte, porque son gente que mueve el dinero. El problema es una iglesia que no logra entender que está sentada en lugares celestiales, que tiene poder, que tiene autoridad, que tiene gloria, que tiene señorío. Que no soy cola, que soy cabeza. Que puede ser que no tenga un peso esta noche, pero tengo la palabra, y la palabra tiene el poder de hacer que los cielos destilen grosura sobre mi vida. Alábalo si puedes. Alábalo si puedes. Entonces uno lee Génesis y uno se queda así como, pues esto es como enredado. Porque hay una mujer que la hacen junto con un hombre con un poco de polvo. Yo prediqué hace años en un país que no mencionaré. Me criticaron esos ingratazos, hermano. Y entonces es muy fácil para mí defenderme y decir, es que son brutos. No, 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 no. El bruto fui yo. Porque tú no le puedes dar de comer comida de reyes a esclavos. Porque los esclavos no entienden. Tú no puedes traer un esclavo a sentarte a la mesa de un rey, porque no sabe cómo se come en la mesa de un rey. Mira, amadito, usted es muy lindo y yo lo amo, pero usted, si tiene una reunión mañana con el presidente de este país, usted no puede ir en chores ni en chancletas. Usted no puede ir con una camiseta de manga. Porque a mí me da la gana, sí. No lo dejan entrar pero ni a la puerta de la casa presidencial, porque se supone que el protocolo que maneja el presidente y la casa presidencial demanda que usted se vista a la altura del lugar donde usted está. En el único lugar donde nosotros nos ponemos cualquier balandrán es en la casa de Dios, hermano. Porque nunca entendimos cómo estamos delante de su presencia. Nunca entendimos cómo es que yo estoy delante de mi rey. Por eso la Biblia dice, ¿de qué manera estaré delante de mi Señor? Alguien tiene que decir aleluya. Y entonces Pablo dice, ustedes se creyeron el cuento de que los niños venían en una cigüeña. No hay ningún problema. El problema es que Pablo dice que la leche es para los bebés. Entonces yo puedo aceptar que una niña se ponga los zapatos de la mamá, o agarre alguna maquillaje y de pronto, o puedo aceptar que un niño agarra la prestobarba del papá y de pronto anda todo cortado porque el tipo se quería afeitar. Para mí es normal que un niño tenga aptitudes de adulto. Lo que no es normal es un adulto teniendo aptitudes de niño, y eso está raro. Entonces lo que Pablo enseña aquí es que cuando yo maduré dejé de tomar leche. A mí no me vengan con el cuento que los bebés los traen las cigüeñas. Eso decían los papás de antes. Yo no vuelvo a ver a nadie, pero a mí me lo dijeron, hermano. Pero se supone que ahora que maduraste, entonces tú tienes acceso a alimento sólido. El alimento sólido es que no podemos salir de aquí y venir el próximo viernes a pedirle a Dios perdón por la misma estupidez de la semana pasada. Porque se supone que estamos creciendo, y la idea que tenemos es que vamos de gloria en, de poder en, de victoria en. Entonces la idea del Padre es que tú y yo vamos a llegar a la estatura de un varón perfecto. Pero para llegar a la estatura de un varón perfecto no necesitamos evolucionar, sino involucionar. Y en esa involución hay un proceso de muerte. Ustedes están aquí hoy, pero el 2026 va a ser un año de una expansión gigante en sus vidas. El 2026 se van a abrir las compuertas de los cielos, y la gloria que está detenida se va a soltar sobre tu casa.
No me interesa si alguien dice que estoy hablando de prosperidad, pero mi rey te va a dejar con la boca abierta. Te va a poner plata en la mano, te va a poner carros, te va a poner casa, te va a enseñar a caminar donde caminan los reyes de la tierra. Lo que más cuesta, escucha esto, lo que más cuesta para mí, porque si le pasó a esto, nos pasa a nosotros. ¿Sabe qué dicen los rabinos? Dice que cuando Jesús está en el monte y Jesús le dice al Padre, le dice: si es menester, pasa de mí esta copa, pero que no se haga mi voluntad. Jesús está revelando que aún en ese monte su voluntad se quiere revelar, porque dicen los rabinos que aún en ese monte él estaba recibiendo bombardeos y estaba escuchando voces que le decían: no lo hagas. Para mí lo más difícil es no escuchar a la serpiente. No sé si lo vuelvo a repetir. Para mí lo más difícil es: deja de oír a la serpiente. Lo repito una vez más, porque nosotros creemos que la culebra ingrata esta solamente le habló a Eva. No, no, no. Sigue hablando hoy. Sigue susurrando cosas hoy. Sigue ministrando cosas hoy. Y le voy a hablar como un papá le hablaría a sus hijos, porque creo que esto les puede ayudar. Míreme a los ojos. Si ustedes no tuercen esto, hermano, tranquilos, César, dejar la luz, que hasta bonito se ve así. Así se ven algunas iglesias evangélicas, hermano, que apagan las luces para que estemos más así como en intimidad. Wow. Yo era un muchachito, tenía 15 años. Y recuerdo que mi pastor me agarró un día de la mano. Eran como las 3 de la mañana, creo, si no me equivoco. Porque yo íbamos a unos ayunos y entonces a esa hora nos levantaban a orar. Y no era si uno quería, era a la brava, hermano. Y entonces mi pastor me agarró a mí de la mano fuerte y me miró a los ojos y me dijo: Rafael, Dios me mostró dónde llegarás. El problema es que tú no estás mirando lo que yo estoy mirando. Te va a rodear gente en el camino, digan verdad o digan mentira, van a querer sembrar semillas en tu corazón. Y si tú logras que las siembren, olvídate de las naciones, olvídate de los estadios, olvídate de los milagros, olvídate de esto. Hay millones de hombres que Dios los ungió con poder y hoy están convertidos en un cementerio lleno de huesos secos. Hay millones de hombres que debieron de estar en un altar ministrando la gloria de Dios y hoy están atados por un vicio, porque nunca detuvieron el oír la voz de la serpiente. Necesito que mires al que está a la par tuya. Tienes que hacer un esfuerzo, amado. Tienes que agárrate aunque sea con los dientes. Pellízcate tú mismo. Cachetéate tú mismo y despierta. Como dicen los norteamericanos, wake up. Hey, deja de escuchar lo que no tienes que oír. Mis amados bellos, el Padre no tiene límite para ustedes. El Rey ha planeado para ustedes lo que nadie ha visto. Pero suelta gente. Suéltalos. Abraza al que te queda cerca y dile: nos cuesta tanto entender que para ganar hay que perder. Y si Dios te va a entregar gente, Dios tiene que librarte de cierta gente. Porque hay gente que son como un ancla pegada en la espalda. A veces hay que bloquear personas. A veces hay que sacarlo de las redes sociales.
A veces hay que no visitarlos más, porque hay gente que lo que da es un estrés muy grande. Suéltalos, porque a la medida que los suelte, hay cosas que se van a activar. Alábalo si puedes. No los oigo, háblalo si puedes. Y nos predicaron por años que el problema de Eva fue que la ingrata se comió una manzana. Sí, hermano, yo estoy como caliente, hermano, con los evangélicos, hermano. Hay que ser muy bobo uno para creer una estupidez de esa, hermano. Y la Eva, hermanos, comiendo manzanas. Entonces yo ni manzana como, porque reprendo al diablo, hermano, cada vez que veo una manzana, hermano. Hay que ser muy bobo, hermano. Y entonces de pronto aparece Jesús en el Nuevo Testamento y como que nos regresa al Génesis. Y Jesús dice: sí, pero es que Caín era del maligno. ¿Cómo Caín era del maligno? ¿Qué quiso decir Jesús? ¿Por qué Jesús dijo eso? ¿Por qué Eva? Vea lo que dice Génesis 4. Y conoció Adán a su mujer Eva, la cual concibió y dio a luz a Caín. Y dijo: ¿por qué? Y mire lo que dice el verso 2. Después dio a luz a su hermano Abel. Nunca dice que volvió a concebir. Quiere decir que Caín y Abel eran gemelos, porque dice que concibe, pare a uno y después pare al otro. Eran gemelos. Pero ¿por qué cuando Abel nace, ella no dice la misma palabra que dijo en el verso anterior? Porque ella dice: por voluntad del Señor he adquirido varón. ¿Por qué cuando Caín nace ella dice que fue por voluntad del Señor? Pero ella no dice cuando Abel nace que es por voluntad de Dios. ¿Qué quería ocultar ella? ¿Por qué? ¿Qué fue lo que ocurrió? ¿Qué fue lo que pasó? ¿Qué es lo que se estaba gestando en ese lugar? ¿Por qué hay tantas culturas antiguísimas? ¿Por qué hay culturas tremendas? ¿Por qué? Porque hay seres. Si usted lee el libro de Enoc, da la lista completa. Yo presento la lista en el bendito libro ese que escribí, completa. ¿Por qué los hijos de Dios, si uno va al cementerio, al instituto bíblico, iba a decir cementerio bíblico, si uno va al instituto bíblico y a uno le dicen en una materia que se llama doctrina de los ángeles o angelología, que los ángeles no tienen sexo, que son asexuados, y cómo estos de Génesis 6 tienen sexo con las mujeres? ¿Ah? ¿Y cómo pueden engendrar? Pero lea la Biblia. Dice que cuando les nacieron las hijas a los hombres y las vieron hermosas, no dice que eran mujeres adultas, eran niñas. Aquí hay una aberración. Aquí hay un espíritu inmundo del infierno que parece que de aquí se deriva toda la pedofilia. Parece que de ahí se deriva todo. De ahí nace una estirpe rarísima, porque hay una alianza entre las hijas de los hombres y seres espirituales que son los Nefilim. Y nace una cosa rara, un estirpe que se llaman Giborim. Y esos Giborim hay registros. Por eso es que uno tiene que tener cuidado, porque a uno le dicen que Goliat era un tipo como de 3 metros. Pero hay literatura que dice que eso no es cierto, que hay gigantes de estos que tenían 17, otros tenían 34 metros de altos. Usted va aquí a San Ramón y allá hay una piedra, hay unas cuevas, y allá hay una huella de humano, que esa huella es por lo menos de aquí a la pared. ¿Qué tamaño puede tener ese ingratazo, hermano? Como para echarse un pleito con él, hermano. ¿Ah? Por eso es que el mundo espiritual es tan terrible. Uno ve a un hombre como David preparando 5 piedras. Sí, pero es que ese día en ese lugar habían 5 gigantes.
¿Qué fue lo que envolvió a David? Que estaba listo a matar esos 5 gigantes. ¿Qué fue lo que a él se le reveló? Se dice que David se enfrentaba al oso y al león. Pero yo estudié y dice que en esa tierra donde David estaba no había ni osos ni leones. Entonces, ¿de qué oso está hablando Dios? ¿No será que eran espíritus inmundos? ¿No será que David conocía el mundo espiritual? ¿No será que David conocía esta ley del pleito entre 2 simientes? ¿No será que a David se le revela? Por eso cuando mata a Goliat, lo que le dice es, antes cuando Goliat le dice, ¿usted cree que yo soy perro? Lo que David le dice es, tú vienes contra mí con esa espada y jabalina, pero ya yo me enfrenté a ti en el mundo espiritual. Yo este botín ya lo gané. Estoy aquí es para recoger lo que a mí me pertenece en otro lugar. No estoy para vencer a un gigante. Estoy para tomar una posición en un reino. Por eso cuando mata al gigante le corta la cabeza. Y la Biblia dice que trasladaron la cabeza hasta Jerusalén y la pusieron en un monte que era el monte Moriah, donde Abraham miles de años después iba a ofrecer, o miles de años, tiempo antes, iba a ofrecer a Isaac en el monte Moriah. Pero desde el día que la cabeza del gigante llegó al monte Moriah, nunca más se llamó Moriah. Se llamó el monte de la calavera o el Gólgota. Hasta hoy. Y dice Ron Wyatt, que es un gran arqueólogo, que el mismo lugar donde pusieron el tronco, donde pusieron a Jesús, era el mismo lugar donde la piedra había entrado en la frente de Goliat. ¿Quién le reveló a David eso? Porque David se pudo haber quedado, ay, es que yo estoy fuera del hogar. Ay, es que a mí no me quieren en la casa. Mire, uno puede nacer bajo maldición, pero no quedarse en maldición. No puede ser despreciado. Le pueden hacer todo lo que le dé la gana. Hable lo que quiera, pero no lo quedo aquí. Yo no me revuelco en mis miserias. No. ¿Sabe por qué las llagas de Lázaro nunca se curaron? Porque nunca nadie le quitó los perros. Porque mientras usted tenga perros lamiéndole las llagas, usted toda la vida estará llagoso, hermano. Porque el día que un perro deja de lamerlo, entonces la sanidad llega. Y la vida llega. Y la vida llega. Por eso usted encuentra un paralítico por 38 años, tirado a la orilla de un estanque. Dice que es que nadie lo llevaba. Pero usted no encuentra que el tipo estuviera muriéndose de hambre. Quiere decir que alguien le llevaba comida. Porque hay gente que ama verte tirado a la orilla de un estanque. Hay gente que ama verte hecho una desgracia. Hay gente que ama verte arruinado. Hay gente que ama verte totalmente pobre y miserable. Hay gente que ama. ¿Sabe cuál es el problema, hermano Walter? El problema es que mientras usted maneja o usted anda en un carrito X, la gente no le importa. Pero si mañana lo ven manejando una Toyota Land Cruiser Prado nueva de paquete, la gente va a decir, algo está haciendo Walter. Pero cuando estaba en problemas, nadie dijo, hay que orar por Walter. ¿Sabe por qué? Porque las dimensiones superiores son ofensivas para los hombres. ¿Alguien puede decir aleluya? ¿Usted ha pensado alguna vez por qué Jesús, cuando le da de comer a 20,000 personas, que son 5 panes y 2 peces, ¿por qué partió el pan y nunca partió los peces? Me ha puesto a pensar. Pregunto yo, ¿quién hizo los peces? Dios, ingratos. ¿Quién hizo el pan? Los hombres. Dios nunca parte lo que Él hace. Pero todo lo que nosotros hacemos, Dios tiene que partirlo para que pueda funcionar en sus manos.
No sé si logra agarrar lo que le estoy diciendo. Por eso este tema de enemistad, este tema de seres espirituales, de seres que codician, de seres que quieren llegar, tocar a tus hijos, tocar a los míos, que ven a tu niña hermosa y aparecen 4 locos diciendo: Dios me habló, Dios me dijo. Aquí hay una manifestación de una ley que el Padre dijo: hay una enemistad. Y esta enemistad no se va a terminar hasta el día que la trompeta suene. Alguien tiene que decir aleluya. No los oigo. Alguien tiene que decir aleluya. Voy a decir algo que es ofensivo, pero esa es la idea. Agárrele al que pueda y el que no, diga por lo menos ay, ay, ay. Papá me susurró que hay tesoros que han estado escondidos, que nadie hasta el día de hoy ha accesado a ellos. La gente accesa a riquezas a través de préstamos bancarios. El Padre dice que Él le dio el afán al impío de amontonar. Si yo soy profeta, esto ocurrirá en los próximos meses. Si esto no ocurre, usted puede ir a Congregación de Magaña, no tiene ningún problema. Le doy permiso que regrese donde Ronnie Chávez. No hay ningún problema. Puede ir donde Iván a que le pongan plumita en las manos y unas cositas de circonia en las manos. No creo que sean circonias tampoco. Dejémoslo ahí. Si yo soy hombre de Dios, Jesús se le desaparece a su mamá y a su papá. Lo encuentran a los 3 días. Está sentado hablando con los doctores de la ley. Es un niño de 12 años, que no hay ninguna sorpresa, porque un niño de 12 años en la cultura en la que él estaba era considerado adulto. Una niña era considerada adulta a los 13 años. Y entonces usted encuentra que Jesús dice algo y le dice a María: es que yo soy profeta. No. Es que yo soy el Hijo de Dios. No. Es que yo soy apóstol. No. Jesús le dijo a María: en los negocios de mi Padre a mí me es necesario estar. Si usted lee el texto, no estaba hablando del evangelio. Lo que él estaba hablando era de finanzas. Estaba hablando de la destrucción de un templo y de la reconstrucción de un templo. Estaba hablando de un tema financiero, porque lo único que nosotros conocimos son 5 ministerios. Hablamos de apóstoles, profetas, evangelistas, pastores y maestros. Hablamos de otros llamamientos como los que sirven con liberalidad. Hablamos de los que adoran, hablamos de los que dan a los... todo este montón de cosas. Hablamos de 9 dones principales del Espíritu. Se hablan de 5 más que Pablo corre un velo. Entonces se habla de 14, pero de pronto otros dicen que son como 28 dones los que hay. Y uno se queda aquí y uno dice: ok, está bueno. Me parece que ser apóstol es una cosa muy grande. Me parece que ser profeta es impresionante. Me parece que ser evangelista y ser ganador de almas, eso es una cosa brutal. Me parece que ser maestro y extraer cosas profundas y revelarlas al pueblo es extraordinario. Y ser pastor es una cosa poderosa. Pero Jesús dijo: hay algo mayor. Y es cuando el Padre te confía sus riquezas y sus negocios. No diga ni siquiera amén. Hay gente que está soñando contigo. No diga amén. Hay gente que te va a llamar y te va a escribir al celular porque el Padre le susurró que tú eres el hombre o la mujer indicada. Cuando usted lee la Escritura, dice que pusieron una espada encendida en el huerto para que nadie entrara. Pero cuando usted lee el libro o el Evangelio según San Lucas, hay una palabra que da un anciano que está en el templo. Y la palabra que él da cuando ve a Jesús es: una espada aguda traspasará su alma. Parece que hay un momento cuando las tinieblas rodean
el madero y rodean aquello y las piedras se quiebran, la gente empieza a salir de los sepulcros viva, el velo del templo se rasga, hay cosas que están ocurriendo. Según el Salmo, los toros de Basán rodean a Jesús. Parece que en ese momento Él se baja de ese lugar, cuelga al mismo diablo ahí, porque la Biblia dice que los exhibió en el mismo lugar, dice que los pone ahí mismo, y Él se devuelve al Génesis. Y la espada a la cual nadie podía entrar, ni nadie tenía acceso al oro de Ofir, nadie tenía acceso al río que producía esto, y nadie tenía acceso a eso. Parece que esa espada que separaba lo atraviesa Él, y los que no podían entrar ahora pueden entrar. Deje de hacer oraciones pichirres, hermanos. Deje de orar como mendigo, porque usted es rey. Deje de andar orando como oran los evangélicos atravesados, hermano, que Dios les regala un carro y se sientan al carro y se pegan una llorada. Hermano, cállese la boca, hermano. Usted le regala un carro al príncipe Felipe o al príncipe Harry, y el tipo dice: ok, yo soy príncipe. Hello. Aquí lo grande no es esta porquería de carro. Aquí lo grande son las nalgas mías que se van a sentar ahí. Se acabó. Eso es lo grande. Lo grande eres tú, hermano. Deja de entrar, porque papá te va a meter a casa de gente multimillonaria. Papá te va a meter y te va a sentar en sillas que te vas a sentir intimidado, y saca el pecho porque tú portas gloria. Vas a entrar a cuidados intensivos donde a alguien le dieron horas de vida, pero cuando tú entres, el reino de las tinieblas se detendrá y la gloria de vida entrará contigo, y te convertirás en tierra deseable, te convertirás en huerto de riego, te convertirás en manifestación de gloria, de poder y de autoridad. Y se va a acercar gente a ti y te va a decir: es que yo siento entregarte tanto. Vuelve a ver que está la par suya y dígale: deje de ser bobo usted. Deje de ser bobo. Ahí, varón, hay que orar para que Dios confirme si esto es de Dios o no es de Dios. Hermano, arrebate. Porque hay cosas que le van a llegar y no le llegan mañana, solo le llegan hoy. La Biblia dice que tiempo y ocasión le acontecen. Arrebate, porque el Padre en un momento de la vida te va a cambiar la vida para siempre. En un segundo te va a alterar el curso y algo va a ocurrir, y eso ocurre en estos próximos días. Gente que no conocía te va a llamar. Ayer me llama una señora. Me dice: Gerardo. Yo no soy Gerardo, hermano. Es que te quería llamar. Dice: ¿por qué, Gerardo? Entonces yo le digo: vea, señora, yo soy Rafael y soy pastor. Ay, mil disculpas, me equivoqué. Le dije: no, usted no se equivocó. Usted llamó al teléfono correcto. Usted tiene un hijo suyo muriendo. Y el Espíritu Santo me acaba de susurrar cuando oí su voz que usted agarró un montón de pastillas esta mañana desesperada porque usted quiere morirse. Y la mujer empezó a pegar gritos. Usted tiene que tener capacidad, porque papá va a abrir caminos donde no han abierto caminos jamás. El rey te va a poner delante de gente que usted va a decir: yo creo que Dios se equivocó. No, aquí no hay ninguna equivocación. Lo que pasa es que hay una simiente que pare hijos que quieren matar, pero hay otra simiente que tiene el poder de agradar a Dios. Y esa simiente que tiene el poder de aplastar la cabeza de la serpiente es la simiente que está delante de mí esta noche. Y es la simiente que entiende que hay seres espirituales que quieren dañar a mi familia porque quieren adulterar un plan, pero no se lo permitiré. A su nombre. A su nombre. Estaba en Guatemala hace años, en un tiempo de mucha pobreza, hermano,
Usted me agarraba de los rodos del pantalón y me hacía así, hermano, caía, pero ni menudo, hermano. Y estaba me metí profundo con Dios. Y entonces yo dije, aquí tiene que pasar algo. Y llegó una anciana, pero la mujer más insignificante por la cual Dios podía haber dado una palabra. Allá en Guatemala, yo amo a esa gente, pero hay unas personas en los lugares muy fríos que ponen a secar la ropa adentro de la casa. Entonces prenden un horno y la casa se pone calientísima. Al día siguiente la ropa amanece seca. Y usted no ocupa perfume porque la ropa huele a puro humo, hermano. Y yo sé porque a mí me secaron la ropa así, hermano. Y esa señora olía, era como madera de café, una cosa así curiosa, hermano. Y la señora me agarró de la mano en pleno culto. Yo echaba juego por la boca, hermano. Y póngame los demonios que le dé la gana. Y yo reprendía, lloraba por gente. Había orado por una gente que tenía un problema en el estómago y Dios lo había sanado. Oré por otra mujer que el bebé se había muerto y Dios se lo volvió a la vida. Pero seguía pobre, pelado, hermano. Y aquella anciana me agarró la mano y me dijo: no sé si lo entiendes, pero esta noche Dios pone una llave en tu mano que tú no tienes fuerzas para alzarla, porque la religiosidad te ha debilitado. Y aquello me dejó pensativo a mí. Y me dijo: pero haz un esfuerzo y con las dos manos levántala, porque con esa llave tú accederás a un lugar donde hay un espíritu inmundo que te ha robado el dinero que a ti te pertenece. Yo le hice caso a la señora, hermano. Yo parecía loco, hermano. Parecía Ronnie Chávez metiendo así una llave, dándole vuelta a la vaina así. Y yo lo hice. A su nombre. A su nombre. Escucha, la primera vez que me hacen enseñan en la iglesia que yo pastoreo, que ya es tarde. Dice. Wow, qué tremendo, hermano. Santo, ¿hasta dónde llega uno? Dios mío, Padre. Que Dios nos ayude, hermano. Ya está bueno, ya voy a parar. Y yo moví la mano así, como abriéndole. No sé. Yo estaba en una habitación que tenía como un balconcito y daba como a una piscina allá abajo. Y había muchas cosas y árboles. Y yo me desperté exactamente a las 2:45 de la mañana. Cualquiera que tenga entendimiento sabe que a esa hora hay portales abiertos. Y yo me despierto y escucho un escándalo afuera. Pero una cosa loca, hermano. Y yo llego y me asomo al balcón. Y de entre la maleza apareció una cosa tan gigante, hermano, que era como un dragón. Todavía no había salido la película de Foso y Dragones, hermano. No. Pero una cosa tan gigante. Yo estaba en el tercer piso y ese ser acercó la cabeza a donde yo estaba y literalmente me quedó así. Y me habló con un odio y me dijo: yo te odio porque tuviste que mover esa llave. Yo soy el ser que te he robado todo lo que a ti te pertenece. Mire, hermano, yo no tengo tamaño, pero pantalones tengo, hermano. Y no me asusto. Pero delante de Dios, hermano, me empezó a temblar el cuerpo. Y yo me empecé a hablar solo, porque yo me animo solo, hermano. Rafael, ¿qué parió, mamá? Bendito sea Dios. Y aquel ser me maldijo. Y donde me maldijo se me trepó el Saiyajin, hermano. Y me le fui adentro, hermano. Me le fui adentro como a pegarle una pescosada, hermano. Me le fui y recuerdo que lo agarré así como de una cosa de aquí, hermano, una escama así. Y le dije: mírame, Satanás. Le dije: comenzó mi tiempo en esta tierra. De ahí todo se hizo fácil. Gente que yo ni conocía. Yo subía a un avión y la gente me decía: ¿usted es el pastor fulano? Sí.
Yo tengo una ofrenda para usted. ¿Cuántos me habían dado una ofrenda en la vida, hermano? Yo llegaba a un counter y la gente que estaba decía: mire, profeta, qué bendición conocerlo. Yo decía: ¿quién es este? No sé quién es. Gente aparecía: mire, Dios habló conmigo, que le dé esto. Personas compraban un carro, me regalaban aquí. Otro compró un bendito bote, hermano. No sé por qué se han lerdeado tanto los botes ahora. Me regaló un yate, una cosa enorme, hermano. Y yo decía: ¿pero qué es esto? Y recuerdo que me regalaron un Range Rover nuevo de paquete, $200,000, una cosa loca, hermano. Y yo pasé toda la noche orando. ¿Y qué va a decir la gente? Que yo me robé los diezmos. Y yo oré, y Dios no me dijo nada en toda la noche. A las 8 de la mañana tenía los ojos como un búho así, hermano, y unas grandes ojeras. Y me quedé dormido y se me acercó un anciano y me dijo: ¿sabes qué dirá la gente cuando te vea montado en ese carro último modelo que solo los ricos lo manejan? Le dije: no, van a decir que tú tienes un padre que se preocupa por sus hijos. Porque si tus hijas se visten mal, la gente no va a hablar de ellas, va a hablar de ti. Tú deberías de vestir de la mejor manera. Deberías de vivir en el mejor lugar, no por ti, sino por lo que tú representas. Tú representas la gloria del Eterno en esta tierra. Y yo pasé toda la noche como loco orando por el bendito carro que me habían regalado. Y que qué pensaría la gente. ¿Qué va a pensar? Usted dele gloria a Dios por lo que viene. Dele gloria a Dios por lo que ya está. Dele gloria a Dios por lo que le ha sido entregado. Y si a usted la fe le alcanza y usted se atreve a hacer locuras, entonces póngase de pie, agarre la llave con las dos manos y muévala. Porque lo que usted haga esta noche en este lugar tiene un peso y una trascendencia. Y en los próximos 15 días usted va a empezar a ver el resultado de lo que estamos haciendo esta noche en este lugar. El que respira de gloria. A ti